Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a tomar un tema que es muy importante y que está de plena actualidad, que tiene que ver con nuestra salud mental, los duelos, las pérdidas, las separaciones, cómo unas personas llegan a enfermar, a producir un proceso depresivo, melancólico, y otras personas frente a las mismas situaciones y circunstancias simplemente acontece un periodo de duelo que es normal. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el duelo, la tristeza, la depresión y por qué acontece la depresión incluso en épocas tan jóvenes como la adolescencia. ¿Qué tiene que ver con los mecanismos psíquicos normales y por qué acontece? Quedaros porque es un tema muy importante y que nos afecta a todas las personas, porque todos en mayor o menor medida hemos perdido y a lo largo de la vida perdemos algo importante para nosotros. Muy bien, y también tomaros vuestra píldora vital, ese espacio también de Horizonte donde tomamos extractos y leemos esos libros tan importantes que dirigen nuestro pensamiento. Muy bien, y la música, poesía, también alegría para poder vivir mejor y sujetarnos a un horizonte posible entre otras personas, gracias a vosotros y a este equipo maravilloso que nos acompañan en cada semana. Palabras para Vivir. Nos vemos en la siguiente sección. Salta, corre brincando hacia el amor. Tu fuego era el fuego. El objeto perdido que me sumerge en la melancolía es aquel que al desprenderse de mí me saca de la posición en donde yo le completaba al objeto, de tal manera que era lo que a él le faltaba. Es decir, si yo puedo decir que yo soy la falta del otro, entonces, si el otro me abandona, ahora yo caigo en la melancolía. Entre mi piel y tu conciencia siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy contamos con la presencia, como cada semana, de Clemons Lunis. ¿Cómo estás, Clemons? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí, palabrando, palabreando, palabreando. Qué Muy bien. bonito, qué bonito. Así, y que hoy nos hemos propuesto hablar de ese tema tan grave, todo lo que, la verdad, todo lo que va golpeando nuestra juventud, son temas muy graves y Sí. que socialmente vemos que las instituciones no están pensando las cosas nada bien. Bueno, no las están pensando como que se creen absolutamente todo lo que ven y hacen una lectura totalmente desgarradora de la situación. Es decir, que piensan muy mal los jóvenes, que habría que averiguar por qué piensan tan mal los jóvenes, ¿no? Es decir, que El- ya el- hablan muy mal. ¿Cómo? Hablan muy mal de los jóvenes, ¿no? Parece como una especie de egoísmo, ¿no? De no permitir que las generaciones crezcan sanas, felices, porque claro, hay informaciones que ahora Envidian su juventud, sí. envidian su deseo de vivir, envidian toda la vida que les queda por delante, Sí. envidian el posible hecho que lo hagan mejor que ellos. Mm. Sí, porque vemos que están señalando que hay una alta tasa de suicidio en adolescentes. Luego está la cuestión que ya la hablamos en otros programas, del señalamiento este del cambio del sexo sin informe médico, sin una escucha adecuada de esa frase, ¿no? De no quedarse en lo aparente, sino que eso tiene un proceso. Y también el tema del bullying, que también lo hablamos en otra ocasión,
que, claro, nos hacen ver una realidad, digamos, como alarmante, ¿no? También están hablando ahora mucho de esos delitos sexuales, ¿no? De jóvenes bueno, que atentan contra, eh, que ejercen violaciones, ¿no? Y hacen como un ataque sexual en grupo, ¿no? Claro, y son señalamientos de una manera de ver la juventud, ¿no? O reseñas. Bueno, pero eso habla muy mal de nosotros, no de Claro, la juventud. claro, Miren los jóvenes que estamos construyendo. claro, Entonces, o cambiamos nosotros, en lugar de meternos con ellos, mm, que nosotros tenemos que hacer algo con nosotros, que nosotros estamos descarrilados totalmente. Mira los jóvenes que estamos produciendo, o que claro, no tenemos nada que ver, son todos ellos, los claro, salvajes. claro. ¿O no es la mamá la que va educando al hijo? Claro, esa es la cuestión que estamos transmitiendo, qué modelos educativos o cómo es la relación afectivo-sexual, nuestra ley, ¿no? Porque si estamos, no podemos decir que una cosa no se da cuando nosotros mismos no somos el ejemplo de nada, ¿no? Claro, vemos que hay conflictos bélicos que incluso en el sistema político, cuando vamos a cualquier lugar, ¿no? Vemos que Que hay son ciertas la consignas. consecuencia que vemos ahí, el reflejo de lo que nosotros somos, de lo que somos capaces de producir, Ujú, porque no todos somos así, pero de claro. lo que somos, de lo que el ser humano es capaz de producir. Sí, Unos jóvenes perdidos, ajá, perdidos, entonces totalmente fuera de la ley, ujú, totalmente fuera de la ley. Pero también yo haría hincapié en decir que hay esa juventud que está perdida y que pero no, van, no todas, pero no toda. claro. Claro, por eso hay una juventud que sí y hay otra juventud que no. Es decir, que en esa sociedad, y eso no hay que olvidarlo, porque claro, no nos suelen hablar o poner en televisión todos los días. Me acuerdo que durante el confinamiento, justo después, descubrí un joven que tenía 13, 14 años, que se había enamorado de la carpintería y se había metido y había estudiado un montón de cosas, se había empezado a interesar eso, se había montado en el sótano de su casa un pequeño taller para hacer nada y había conseguido hacer unas cuantas maravillas ahí con la madera y estaba apasionado, había aprendido un montón de cosas y todo con internet. Es decir, que ahora internet es un profesor. Ujú. ¿No? Para aquel que quiera aprender, claro está, para aquel que quiera aprender, Internet es un profesor y entonces, claro, y debe haber muchos jóvenes que quieren investigar, quieren ser deportistas de élite, que quieren no sé qué, es decir, que hay muchos jóvenes que sí, que están haciendo las cosas, que después siempre hay, ¿no? Porque también habría que ver hasta qué punto. ¿Qué cantidad es esa juventud ahí de la cual hablamos, que está descarrilada? Porque es verdad que no es la misma juventud que la que teníamos antes, pero no por eso lo tenemos que despreciar. Pero ¿no crees que también es una ilusión? Que habla uno también de que no es nunca es la misma juventud, ¿no? La juventud, ese es el concepto que uno tiene de juventud. Y claro, hay cosas que han mejorado, otras pues es como todo en el ser humano, ¿no? Hacemos un corte y vemos que hay gente que está en la Edad Media, otros en la época primitiva, otros en el siglo XXI. Por eso es importante implementar esa herramienta que es la ciencia para ayudarnos a pensar al ser humano, a que podamos vivir mejor, ¿no? Y si vemos las informaciones, por ejemplo, de lo que están señalando, de que hay una alta tasa de suicidio en los adolescentes, tendríamos que pensar que el suicidio tiene que ver con un proceso depresivo, con una depresión en la persona. Entonces, ni podemos culpar al bullying, ni podemos culpar, sino que vemos que es una época de cambios y que qué futuro también le estamos ofreciendo, ¿no? Qué expectativas de futuro tienen, ¿no? Porque también la depresión tiene que ver con no poder sustituir, cambiar unos ideales por otros. Y claro, están en pleno crecimiento, necesitan que haya ejemplos, que haya también ideales que puedan seguir y que haya personas con las que identificarse. Si ofrecemos un mundo en el que envidiamos a la juventud y no le permitimos que también entren en Claro ese... que también
circuito. Cuando pasaba eso en el siglo XV o XVI lo podíamos entender, pero estamos en el siglo XXI. Se supone, ¿no? Que en el sentido que la cultura ya está, la cultura, la información, la posibilidad es, como decía, de formarse, todo está al alcance de todos. Ujú. Es decir, que claro, para algunos será más fácil y para otros, pues los obstáculos, ¿no? Habrá más. Pero que en todos los casos se supone que tenemos la posibilidad de llegar a vivir en el siglo XXI con todos los instrumentos que nos da el siglo XXI. Sí, pero ten en cuenta, Clemens, que también hay un paso en el adolescente que es dejar ese lugar familiar o esa familia, que se caigan todos esos ideales y entrar en el mundo. Y a veces ese proceso puede resultar difícil en la persona cuando hay dificultades también en ese núcleo familiar o en la propia persona que tenga dificultades a la hora de sustituir esos ideales familiares o relacionarse con los compañeros o relacionarse con los profesores, con el mundo, ¿no? Y vemos que hay una falla en esa cuestión eh, afectivo-emocional, y no exactamente afectivo-emocional, sino también inconsciente, ¿no? De ocupar posiciones en la vida, lugares en los que se despegue uno de esa familia y se civilice, ¿no? Y ahí vemos que en la adolescencia hay un pleno proceso de eso y acontecen muchas situaciones con la sexualidad, con la relación con los profesores, la identificación con los iguales, el elegir un futuro y proyecto de vida, ¿no? Son un montón de acontecimientos que, claro, no solamente es un protocolo como quieren implantar, ¿no? En los institutos, no es un protocolo de escuchar a todo el mundo igual, cada persona tiene una realidad diferente y hay que saber escucharlos, y para eso están los profesionales de la salud mental, los psicoanalistas, que te pueden permitir no generalizar ni quedarte en la apariencia de las cosas, ¿no? De las frases, ¿no? Porque a veces un pensamiento de suicidio es una agresividad contra alguien, contra algo que ha perdido. Entonces, o nos alarmamos demasiado o hay un momento en esas circunstancias no se puede escuchar ciertas cosas y que tienen que ver con procesos normales y que a veces también hay que derivarlo a que alguien le pueda escuchar de manera adecuada, ¿no? Porque muchas veces también se medican o se le niega la palabra, ¿no? Se le niega que puedan desarrollar pues un pensamiento en el que se le pueda interpretar que lo que realmente le acontece es una agresividad puesta hacia el otro, hacia lo que ha perdido y que no lo pueden sustituir, ¿no? Que hay mucha necesidad de una ayuda de salud mental, pero hacia una dirección que permitan crecer y desarrollarse de otra manera, ¿no? No Sí, me parece patologizar. que eso es lo más importante, ¿no? Poder decir que sí, que el psicoanálisis se ocupa de esos jóvenes Ujú. que están ahí temblando delante de ciertas cosas que corresponde vivir, como tú dices, es un proceso así como muy complejo y que para unos se hace más montaña que para otros. Es decir, que hay unos que sienten que tienen más apoyo, más allá de que lo tengan o no lo tengan, que sienten que tienen más apoyo y otros que menos. Entonces, frente a esa sensación de soledad, también viene muy bien poder tener ahí la escucha apropiada para salir adelante, que es un trance, ¿no? Es como un pasaje que uno tiene que vivir y tiene que pasar por ese pasaje que mejor ha ayudado, porque es verdad que hay muchas cosas, porque hay muchas cosas con esos elementos ahí de esa adolescencia, Ujú. que claro que no, efectivamente tendríamos que ocuparnos de ellos más en serio Que son el a ese- futuro, son el recambio de la sociedad, son las generaciones futuras que hay que generar Se un... supone que son los que nos van a cuidar. Claro, Entonces, claro, si los maltratamos, pues se van a vengar, porque después, claro, cuando decían, mira cómo maltratan a los viejos, pero claro, cuando uno fue maltratado, claro, claro, muy así que tenemos que empezar a quererlos un poquitín, que bien. son hermosos, que están llenos de vida, que quieren hacer un montón de cosas y Ujú. que están con obstáculos, claro está. Claro. Así que...
Muy bien, aquí vamos a intentar que no los obstáculos acontecen, ¿no? Pero vamos a intentar hacer un poco más amable la vida con estas palabras para vivir. Así que nos encontramos la próxima. Clemos, muchas gracias por estar. Muy bien. A ti. Chao, Laura. Chao, chao a todos. Salta, corre brincando hacia el amor. Jean Rivière decía que generalmente se volvía loco o internaban al más sano de la familia. ¿Escucharon bien, no? Por sano. ¿Qué? Por sano. Era el que hablaba, era el que decía, era, ¿no? Me llamaban el simplificador, pero era de verdad el simplificador. Llegaba y había un quilombo, vida, muerte, por aquello, y yo llegaba, 4 palabras, se tranquilizaba todo, se simplificaba todo. Ahora me volví holgazán. ¿Para qué le voy a dilucidar este problema a este boludo o a esta boluda? Que después no saben lo que hacer con el problema dilucidado. Que a la gente le gusta tener problemas sin resolver. Eso aprendí de viejo. Entonces no te vas a andar metiendo con la gente, resolviendo los problemas, que eso le afecta la moral, la enfermedad. ¿Y cómo es una vejez 5 estrellas? Mira, vos me decís yo digo que el hombre que no piensa su vejez entre los 40 y los 50 años no tiene vejez. O termina en un asilo de ancianos. Bueno, en general tengo miedo de ser condenado, porque yo siempre la pasé bien. Los momentos más asiagos de mi vida, dentro de todo, no la pasé tan mal. Los momentos más feroces, más asiagos de mi vida, bueno. Es una manera de ver, ¿no? De mirar. Me psicoanalicé muchos años yo. Muchos años pagué el psicoanálisis, muchos. Era capaz de producir frases que sostuvieran cualquier situación. Y después interpretaba, había una chica que no quería ir a trabajar porque quería cuidar al hijo. Y yo dije, mira, si te quedas en tu casa sin trabajar, cuidar a tu hijo, cuando seas grande, tu hijo te va a despreciar. En cambio, si vas a trabajar y lo dejas, sufrirá un poquito, pero cuando sea grande te amará. Claro. Cuando el chico se enteraba de grande que la madre había dejado de trabajar para cuidarlo, la mataba. Además, la prensa española produce divorcios, produce asesinatos, porque un señor que engañó a la mujer una vez, si lo casó la prensa, lo destruye. Lo destruye. Bueno, a uno no sé si engañó o no. Lo vieron caminando con una chica por la calle y entraron a decir que era infiel y que le destruyeron la vida. No, el periodismo español es muy fuerte. Muy fuerte en el sentido de malo, ¿no? De malintencionado. Vivimos en un país que da calambre. Vamos a decir, a ver. ¿Es posible pensar la salud sin psicoanálisis? Sí, claro. Sin psicoanálisis es imposible pensar la salud. Eso. Sí, total. Total. Además, por ejemplo, hay jurisprudencia ya, ¿no? Los cánceres tratados por oncólogos y además un psicoanalista curan más rápido y no hay recidivas. Sí, pero... O sea, hay ejemplos. Eso es en el nivel del paciente, que me parece fundamental para pensar el paciente, pero para la formación de los profesionales, hoy leía que desde que los niños se vacunan con el nuevo calendario vacunal, había un estudio publicado, un estudio científico publicado, morían más niños que antes con la vacunación anterior, que eran 5 vacunas, ahora son 25 vacunas en 2 años, ¿no? Y ha aumentado la mortalidad infantil.
Entonces digo, pero los pediatras están en ese, son ellos los que prescriben la vacuna. A pesar de que el calendario vacunal no preguntan a ningún pediatra para ponerlo, ¿eh? Es alucinante. O sea, eso es una cosa del Estado que no cuenta con ningún profesional para pero eso según viste, Cardó para ser pediatra te tenía que psicoanalizar. Claro, por eso digo que me parece que es más, digo que está bien, al paciente le hace bien que el médico conozca la herramienta del psicoanálisis, ¿no? Pero para el médico... Para el médico es fundamental. Porque si no, además se cree, ¿ves? El pobre médico ese que se enferma de todas las enfermedades, aún de las que no existen. Lo que pasa que 100 años para una ciencia son pocos. Me parece, por ahí me equivoco, pero me parece que de las magnitudes geométricas, matemáticas, ¿no? De las matemáticas, después las magnitudes geométricas, pasaron 2000 años hasta la fórmula de la física. De la velocidad. Hasta la fórmula de la velocidad para usar, que los físicos utilizaran las magnitudes geométricas para dar fórmula a la velocidad, ¿no? Pasaron 2000 años, creo. No, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Usted misma, que yo no me lo puedo creer, porque con el psicoanálisis es una cosa de la mente, pero el estetoscopio, que es una cosa, ¿me entendés? Como un garrotazo en la cabeza. ¿Cuánto tardaron en aceptarlo? 150 años. ¿Cuánto? 150 años. 150 años. En aceptar el estetoscopio. Como el tenedor, ¿no? Como el tenedor. ¿Qué? Como el tenedor. Bueno, tardaron mucho con el tenedor, ¿no? Sí. Salta, corre brincando hacia el amor. Bueno, ¿qué tal estáis? Estamos en el programa de Palabras para Vivir en la sección Horizontes y miren, les he traído hoy un libro muy importante que se llama Freud y Lacan, Hablados 3, Duelo y Melancolía, de Miguel Óscar Menasa, y que vamos a hablar de esa posición de los duelos y de las pérdidas. Vamos a ver lo que nos dice. Nos dice, ya en esta época comencé a pensar que el duelo por las situaciones de cambio era necesario y nunca alcanzaba el grado de enfermedad y que la tristeza era un sentimiento que bien llevado se abría sin más a la libertad del pensamiento. La angustia, la tristeza, a veces el dolor, no eran sino condimentos normales de toda vida interesante, de todo momento de creación. También me enseñaban, por otro lado, que la tristeza, la angustia, el dolor, llevaban en ocasiones a la mutilación, a la enfermedad, a la muerte. Mecanismos psíquicos normales presentes en todos los seres humanos llevaban en un caso al amor y en otros a la muerte. En un caso la estupidez, en la cual nos sume cualquier enfermedad mental, y en otro al sublime estado de la creación. En el orgasmo feliz, en la negativa impotencia anidan los mismos afectos, tristeza, angustia, dolor. Freud nos dice, para sostener estas palabras que yo digo tanto tiempo después, las múltiples analogías del cuadro de la melancolía con el de la aflicción o duelo, justificando un estudio paralelo de ambos estados. Es decir, que Freud pensaba que por el mismo mecanismo que una persona normal elaboraba la muerte de un ser querido con los mecanismos parecidos a estos, se instala de golpe, sin saber por qué, una verdadera enfermedad mental. En tanto el duelo, como ustedes saben, cuando uno puede elaborar, es decir, sustituir a la persona amada perdida, hay una reparación total del yo. Es decir, el yo no queda con ningún defecto de haber padecido la situación de duelo. Freud decía que es un mecanismo normal. A nadie se le ocurre, dice, después lo voy a decir, pero lo digo, así se repite, a nadie se le ocurre mandar a un afligido al médico, a nadie se le ocurre pensar que a una persona que se le acaba de morir un ser querido y está llorando, a nadie se le ocurre decir, vaya a ver al psicoterapeuta, vaya a ver al psicoanalista o vaya al psiquiatra. Y además, con motivo, dice Freud, porque mal le hacemos al afligido el entorpecer su afligimiento, es decir, que el duelo no debe entorpecerse. En cambio,
por los mismos mecanismos y frente también a la pérdida de una persona amada, se instala a veces, dice Freud, la melancolía, una enfermedad terrible, mutiladora. Muy bien. Tratamiento para la depresión, para la angustia, para la ansiedad, el psicoanálisis, que nos ayuda a transformar y a poder sustituir un ideal por otro, una persona por otra, porque son mecanismos inconscientes. Así que si quieres comenzar tu tratamiento psicoanalítico, llámanos y podrás concertar una cita. Que la vida empieza hoy. Muy bien, palabras para vivir. Salta, corre brincando hacia